Le quiero dar las gracias a mi querido amigo José Medina Mora, él es presidente de la Coparmex, para platicar con él algunos temas de interés en nuestro país. Mi querido José, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Cierre Edición. Sí, muy buenas noches, Pedro, qué gusto saludarte. El gusto es mío, nos vemos en distintos medios, pero nos vemos, mi querido José, y eso siempre es bueno. Así es. Oye, siempre es bueno seguirnos viendo, Pedro. Así es, mi querido amigo. Primero que nada, tenemos en nuestras manos una situación muy compleja a nivel de seguridad. Creo yo, sin temor a equivocarme, que el próximo presidente de México se va a enfrentar con distintas aristas que han sido desatendidas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero creo que una de las prioritarias es la arista de seguridad. ¿Qué opina José Medina Mora y qué opina la Coparmex al respecto? Sí, bueno, los datos oficiales son muy claros, Pedro. Estamos ante el sexenio con el mayor número de homicidios en la historia del país. Sí, ya se rebasaron a estas alturas los homicidios que hubo en todo el sexenio, el presidente Peña Nieto, también el presidente Felipe Calderón. El hecho de que haya 80 personas mexicanos que mueran cada día, pues nos da una idea de precisamente la gravedad de la situación de inseguridad. Esta situación ha rebasado ya a las autoridades y es por eso que pensamos en Coparmex, Pedro, que no debemos quedarnos de brazos cruzados. Si bien es cierto que tenemos que exigirle a las autoridades lo que les mandata la Constitución, que es precisamente darnos la seguridad. La Constitución reserva al Estado el monopolio del uso de la fuerza pública, el poner impuestos, el poner leyes, pero cuando las autoridades dan un paso atrás, estas organizaciones que trabajan al margen de la ley, imponen la violencia, ponen sus propias leyes y cobran sus impuestos, que es precisamente el derecho de piso. Entonces, por un lado, Pedro, tenemos que exigir a las autoridades que se coordinen, las autoridades federales, estatales y municipales, para darnos esa seguridad que precisamente les corresponde darnos. Pero por otro lado, desde la sociedad civil tenemos que hacer nuestra parte. Nos parece que en primera instancia pues tenemos que ser conscientes de la situación que vive el país y en ese sentido pues buscar la unidad en el país en lugar de alimentar más la polarización. El que algunas de las buenas prácticas que se han hecho en distintas ciudades, distintos estados del país, que han permitido recuperar la seguridad, estas se puedan aplicar en otras ciudades de la República. Y con esto me refiero, Pedro, por ejemplo, una policía bien pagada ha hecho de Yucatán el estado más seguro del país. Y esta práctica ya se ha copiado, se ha llevado a Orizaba, se ha llevado a San Pedro y a otros estados, lo cual hace que pues tengamos también historias de éxito. No sé si recordarás, Pedro, que La Laguna era pues la zona metropolitana más peligrosa del continente americano y a partir de una alianza que hicieron entre dos policías estatales de Coahuila y de Durango, 4 policías municipales, el Ejército, la Guardia Nacional y el Observatorio Ciudadano de Seguridad, se logró darle la vuelta. El general encargado del mando especial lo que nos comentaba es que el reto fue que los ciudadanos confiaran en ellos para hacer las denuncias, que las empresas confiaran en ellos, que inmediatamente denunciaran cuando les robaran un camión para recuperar no nada más el camión, sino también la mercancía. Hay también esta práctica que se implementó en Monterrey hace alrededor de 13 años, cuando hubo una crisis de seguridad, lo que hoy es el Centro de Integración Ciudadana, que hoy es una aplicación, Pedro, en donde un ciudadano puede alimentar cuando esté pasando algún delito y esto llega a las autoridades para que puedan actuar de inmediato. Esta plataforma del Centro de Integración Ciudadana, el CIC, sí, lo hemos llevado ya a 10 ciudades de la República. En fin, es mucho lo que podemos hacer desde la ciudadanía, Pedro, ante la realidad de cómo nos ha rebasado esta crisis de inseguridad. Definitivamente es un tema que tenemos que atender y me queda claro que en este punto de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador lo que vemos como alternativa es el solucionarlo a través del apoyo ciudadano. Ahora te pregunto, vienen las elecciones, José, aunque todavía se vean a distancia, pues estamos a un abrir y cerrar de ojos.
y creo que el que sea el nuevo presidente de México tendrá, y lo he dicho yo muchas veces, tendremos que arroparlo porque sabemos que el periodo de López Obrador, en términos prácticos, ya acabó. ¿Qué tanto puede pasar de aquí a diciembre del próximo año que nos pueda afectar más de lo que ya nos ha afectado? Creo que también es tiempo de echar un ojo un poquito a la segunda bola, ¿no? Para ver qué va a pasar y qué es lo que tenemos que hacer. Me queda claro que hay un problema de desapariciones, hay un problema de migración, hay un problema de narcotráfico, pero ¿cuál es el concepto de ya pasar esta hoja de López Obrador y hacia lo que viene por parte de estas plataformas que nos estás platicando, José? Sí, bueno, el reto seguirá vigente. Lo que hemos visto, Pedro, es que la inseguridad cada día que pasa va aumentando, y esto nos está generando, pues no nada más los inconvenientes a los que vivimos en este país, en distintas ciudades y en distintos estados, sino también está impidiendo que llegue inversión extranjera a nuestro país. Lo que nos dicen las empresas extranjeras que quieren llegar al país, Pedro, es que hay dos elementos, dos variables que detienen sus inversiones. La primera es esta falta de Estado de Derecho, es decir, nos preguntan si pueden confiar en la ley en México si se deciden invertir en nuestro país, y también nos preguntan si México va a cumplir los tratados internacionales. Por otro lado, la segunda variable que les preocupa es esta creciente inseguridad. Algunas empresas estadounidenses, Pedro, inclusive nos han dicho que en caso de invertir lo harían en la frontera para solamente lidiar con la última milla. Y en ese sentido, Pedro, pues lo que les hemos dicho es que no nos hagan caso a nosotros, que le hagan caso a su embajada. La embajada de Estados Unidos emite un reporte por estado donde efectivamente recomienda a los ciudadanos estadounidenses no visitar ni invertir en 6 estados, reconsiderar en otros 7, pero hay 19 estados en donde dice puedes invertir, puedes viajar. Entonces tenemos todavía que resolver este tema de inseguridad. No se va a resolver de aquí a que entre el nuevo presidente, como bien lo señalas, Pedro, de tal manera que tendremos que seguir trabajando, colaborando, como dices, arropando a quien sea el próximo presidente para que se ajuste esta estrategia de seguridad. Como decían los jesuitas, después del asesinato de estos dos jesuitas en Cerocagui, en la Sierra Tarahumara, los abrazos ya no nos alcanzan para tapar los balazos. Es momento de detenernos y de ajustar la estrategia para recuperar la seguridad, la justicia y la paz que tanto anhelamos, Pedro. Sí, yo creo que es mi opinión personal, la verdad, José, pero yo creo que hay muchas cosas de la Cuarta Transformación que no van a poder tener continuidad. Y una de las más importantes es el tema de seguridad, porque se les va a acabar el pretexto. Y lo platicaba yo el otro día. Yo no creo que al próximo presidente de México, de donde sea, Morena o del Frente o de donde sea, se le vaya a pasar cosas como yo tengo otros datos, o cosas como son unos exagerados los medios de comunicación, o tantas otras cosas que nos dice el presidente de la República en las conferencias mañaneras. Tú sabes que no soy santo de su devoción, pero él tampoco el mío. Ahora sí creo que en estos momentos que se acercan, creo que tenemos que ver en dónde estamos parados para reconciliar a nuestro país en temas de seguridad, en temas de empresa, que tú sabes que lo necesitamos, en temas de comercio y en todos los temas que hemos visto que durante esta administración se han venido cayendo a pedazos, y eso no lo podemos negar. Por eso creo que el nuevo presidente de México tendrá que tener un arropo de la sociedad en su conjunto, porque México necesita cauterizar muchas heridas que hoy están supurando. De alguna manera, Pedro, especialmente en el tema de la creciente inseguridad, sabemos que no se va a resolver de un día para otro, y efectivamente tendremos que hacer mucho con la próxima presidencia para poder recuperar ese México seguro y en paz que todos queremos. Por otro lado, pues también en la parte del crecimiento económico, Pedro, si bien es cierto que ha habido crecimiento económico, este año se estima que cerraremos arriba del 2%, 2.3%,
pues apenas llegamos al nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia. Es decir, recordarás que caímos 8,5% en el 2020, el rebote del 2021 fue solo del 5%, y aún con un crecimiento del 3% en el 2022 no alcanzamos a recuperar el nivel de la economía previo a la pandemia, sino apenas a mediados de este 2023. Cuando otros países, Pedro, pues ya no nada más recuperaron en el 21 el nivel que tenían previo a la pandemia con el rebote que tuvieron, sino que ya están en niveles de crecimiento económico como si no hubiera habido esa pandemia. Entonces tenemos ese rezago, hay grandes oportunidades. Ahora, pero ¿cómo Pedro, nos explicamos entonces el peso mexicano? ¿Cómo nos explicamos una inflación que ya bajó de los 5%? Creo que también, no quiero venirle aquí a echar flores a nadie, porque yo creo que esto es el resultado de muchas decisiones internacionales que nos han venido acarreando, pero también creo que no estoy en posición de negar que todos esperábamos un peso de arriba de los 20 y hoy tenemos un peso que está debajo de los 17. Sí, de alguna manera los inversionistas son inteligentes, Pedro. Cuando ofrecemos una tasa premio por arriba del riesgo país, pues claro que vienen los capitales a invertir en nuestro país. Hay países que ofrecen tasas más altas, pero tienen un riesgo más alto también. Entonces, esa combinación que ofrece México, por eso es atractiva para los inversionistas. Es cierto que el peso pues refleja que esta oferta y demanda pues es atractivo invertir en nuestro país. Pero por otro lado, Pedro, si bien es cierto que 35,000 millones de dólares es un monto muy importante de inversión extranjera directa, lo que no se ve es lo que podía haber llegado, que la estimación que tenemos es de alrededor de otros 35,000 millones de dólares. Que o sea, perdimos la mitad. Perdimos la mitad. Simplemente en Brasil, Pedro, llegaron 85,000 millones de dólares. Y nos dicen las empresas extranjeras, hemos estado en contacto con empresas de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de España principalmente, y nos dicen, tenemos los proyectos listos, el financiamiento autorizado, pero pues nos detiene primero esta falta de Estado de Derecho, segundo la creciente inseguridad, y los que rebasan estas dos variables dicen necesitamos energía limpia, necesitamos suficiente energía y necesitamos espacio en los parques industriales. Pues me estás hablando de un camino, Pedro, me estás hablando de un camino de 12 años. Sí, digamos, eso es de largo plazo, no se va a resolver en un año, ni siquiera en el sexenio completo, pero es algo que tenemos que ir encaminando el país en ese sentido. Tenemos que producir más energía, claro, y sobre todo tenemos que producir más energía limpia para poder atraer estas inversiones extranjeras que nos pueden ayudar a que el país salga adelante más rápido, Pedro. De acuerdo, mi querido José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Despierta TV y por supuesto te reitero mi amistad y el compromiso con este micrófono que tenemos los dos, y aquí tienes este espacio siempre para tus órdenes. Sí, muchas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Igualmente, José Medina Mora, presidente de la Coparmex.